Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su curso de cálculo diferencial. En este video vamos a platicar sobre la derivada direccional. En videos anteriores abordamos el tema de la derivada parcial de una función de dos o más variables o una función de varias variables y que tenía un significado gráfico específicamente para una función de dos variables, que representaba precisamente la pendiente en un punto de la superficie para dos direcciones, ya sea para X o para Y. Precisamente en este video vamos a seguir trabajando funciones de dos variables que van a estar siendo representadas en la parte gráfica por una superficie y que también vamos a estar calculando la pendiente a un punto de esa superficie, pero ya no en dirección de X o de Y, sino en una dirección impuesta por un segundo elemento que va a ser un vector. Quiere decir entonces que vamos a estar experimentando la pendiente en ese punto de la superficie para una dirección dada precisamente por nuestro vector. Para que se pueda visualizar de mejor manera de lo que estoy hablando, vamos a verlo con una pequeña animación. Tenemos precisamente lo que es el espacio definido. En ese espacio, ahorita creamos lo que viene siendo un punto. Precisamente ese punto se va a estar proyectando en nuestra superficie. Generamos lo que es la superficie. Tenemos ese punto A que pertenece al dominio de nuestra superficie, de nuestra función de dos variables. Enseguida lo que vamos a estar haciendo es precisamente crear un segundo punto, en este caso un punto B, que nos va a estar dando la dirección. Básicamente este sería nuestro, entre comillas, nuestro vector, pero y aquí importante para la parte gráfica, lo vamos a poder hacer más grande o más pequeño con el objetivo de darle base precisamente al concepto. Creamos un plano que precisamente corta nuestra superficie para que se pueda visualizar mejor. Vemos ese plano, vemos el corte, precisamente dada por nuestra curva. Quitamos ahorita el plano precisamente para que se visualice mejor la curva. Ahora, vamos a crear una recta secante a dos puntos de la curva de corte. Y básicamente vamos a tener el concepto de la derivada, pero ahora en dirección de dicho vector. Como pueden observar, ese vector que está entre el punto A y el punto B se hace más pequeño, ¿sí? O se acercan entre sí estos dos puntos y podemos observar perfectamente cómo la recta secante que corta nuestra curva en dos puntos se convierte directamente en la recta tangente, no solamente en la curva, sino a la superficie y en dirección de nuestro vector. Perfecto, ahora sí, ya que lo tenemos más visualizado, ¿qué significa entonces todo esto? Pues básicamente tenemos nuestra función evaluada en x más un elemento de incremento, que en este caso va a ser el incremento de t, por el coseno del ángulo. Ahorita comentamos qué es este coseno del ángulo, coma, y más el incremento de t por seno del ángulo, menos, aquí tendríamos el primer paso del concepto de la derivada, o sea, la función evaluada en la variable, que sería en este caso x y y, más el incremento de cada una de las variables, que sería incremento de t por coseno de teta para x, o sería el incremento en x, y el incremento en y para estos fines va a ser t por seno de teta. Segundo paso sería restarle la función original. Tercer paso, dividirlo todo entre el incremento, en este caso el incremento de t. Y último paso, aplicarle el límite cuando dicho incremento tiende a cero. Básicamente esto se le va a conocer como la derivada de la función, derivada direccional de la función f de x, y en dirección de nuestro vector u. Como habíamos dicho, entonces vamos a tener un vector u que, bueno, va a estar allí, un vector u. Aquí en este caso, pues tenemos que es un incremento
Y en función precisamente de este incremento, pues nuestro vector u precisamente va a tener dos direcciones. Ahora, la dirección de dicho vector, como ya sabemos en este punto que un vector unitario es de magnitud 1, por tanto podemos decir que su dirección está dado por coseno de t por coma seno de t. Ahora sí, el vector dirección básicamente pues va a ser el incremento por la dirección, o sea, u gorrito, entonces sería el incremento de t por el vector coseno, coma seno, y ahora sí, dicho vector lo podemos redefinir como el incremento de t por coseno, coma, el incremento de t, seno de teta. Básicamente este vector, así como se está planteando precisamente en esta explicación gráfica, pues va a ser ese incremento que se estaría dando. Aquí tendríamos este incremento en X y esto sería mi incremento en Y. Precisamente para darle la dirección, ¿sí?, a nuestra derivada, en este caso, derivada direccional. Ahora, esto pues tal vez no nos diga mucho, ¿sí? Voy a borrar esta parte. No diga mucho porque, bueno, nosotros no podemos implementar esta parte conceptual, lo que tenemos aquí en esta simbología, directamente, ¿vale? Para esto vamos a tomar otros elementos importantes asociados a la superficie y aquí voy a utilizar esta imagen porque perfectamente me va a ser útil para lo que quiera explicar. Yo defino originalmente una superficie, en este caso f de x, y. De esa superficie yo puedo determinar dos campos vectoriales, dos gradientes básicamente asociados a esta superficie. Puede ser el primer gradiente, definido de esta manera, y lo que se conoce como gradiente de superficie. ¿Vale? Este gradiente de superficie es un conjunto de vectores, precisamente es un campo vectorial, aún no hemos platicado en este curso de esto, pero si yo dibujo o grafico precisamente ese campo vectorial, ese gradiente de superficie, lo que voy a estar viendo es precisamente un conjunto de vectores que van a ser normales a la superficie. ¿Vale? En este caso, pues el que nos interesa precisamente es este vector, que está ahí, y que a través de lo que, bueno, debajo de ese vector, si lo proyecto hacia abajo, vamos a tener precisamente nuestra vector dirección, ¿sí? O nuestro vector director. Si yo realizo precisamente el producto punto entre estos dos vectores, ¿vale? Estos dos vectores, el gradiente de superficie y nuestro vector director, o la dirección de nuestro vector, habíamos comentado que precisamente existe lo que viene siendo una relación, ¿vale?, de apertura entre dos vectores a través del producto punto. Entonces, si yo realizo precisamente el producto punto entre estos dos vectores, o sea, el gradiente producto punto con la dirección, ¿vale?, voy a encontrar precisamente este valor, ¿sí?, que tenemos aquí. Ahora, como pueden observar, yo estoy utilizando precisamente este campo vectorial de la superficie, pero perfectamente podemos utilizar este otro, porque al fin y al cabo este vector director pues solamente va a tener dos componentes, y una en dirección de y, otra en dirección de j, y la que está en dirección de k, pues su valor va a ser siempre 0. Por tanto, entonces podemos utilizar este otro. Y ahora sí. Ahora, este gradiente de superficie, o este gradiente o este campo vectorial asociado a la superficie, ¿quién es básicamente? Pues se determina a través de las derivadas parciales de mi superficie. ¿Vale? O sea que entonces dicho vector, o perdón, derivada direccional, se va a calcular directamente a través de lo que es el producto punto del conjunto de parciales con respecto a todas sus variables, en este caso x y y,
producto punto con nuestro vector como tal, nuestro vector dirección. Muy bien, dicho esto, pues vamos a realizar un ejemplo o un par de ejemplos para que quede claro. También pues vamos a tener esta retroalimentación gráfica para verlo o visualizarlo mejor, qué es lo que estamos encontrando, ¿verdad? Muy bien, entonces como primer ejemplo nos definen lo que es la superficie, en este caso es 16 menos 2x cuadrada menos 4y cuadrada. Nos dicen que determinemos la derivada direccional de esta superficie para un punto de la superficie que coincida con el punto en el plano menos 2,1 en dirección de nuestro vector 3,2. Muy bien. Ok, entonces, ¿qué necesitamos hacer en este procedimiento? Lo primero que debemos encontrar es las derivadas parciales de mi superficie con respecto a cada una de sus variables. Entonces, primero, la derivada parcial con respecto de x. Entonces, vamos a derivar esta expresión con respecto a x primero y nos quedaría como resultado menos 4x. Segundo, ahora vamos a derivar con respecto de y nos va a quedar menos 8y. Siguiente paso, vamos a encontrar la dirección de este vector, ¿vale? O sea, u gorrito, en este caso va a ser el mismo vector dividido entre su magnitud, que en este caso pues sería el cuadrado de 3 sería 9, más el cuadrado de 4 que sería, digo de 2 que sería 4, sería la suma de esos dos, 13. Muy bien, siguiente paso, vamos ahora sí ya a definir la derivada direccional. Lo voy a poner de este lado. Entonces, la derivada direccional, según esta información, pues va a ser el producto punto entre el gradiente, que sería menos 4x, menos 8y, producto punto con el vector director o la dirección, que sería 3,2, todo eso dividido entre la raíz de 13. Realizamos el producto punto, lo voy a poner aquí abajito. Por propiedades del producto punto, 1 sobre raíz de 13, lo voy a dejar aquí afuera. Entonces va a multiplicar a, y el producto punto sería término por término o componente por componente, entonces sería menos 4x multiplicado por 3 más menos 8y multiplicado por 2. Aquí nada más hay que recordar cómo se realiza la operación producto punto. Siguiente paso, voy a factorizar menos 4 a ambos términos, los dos lo tienen y nos quedaría menos 4 sobre la raíz de 13 que multiplica a, ya nos quedaría aquí x por 3, entonces sería 3x, más aquí le quitamos menos 4, nos quedaría 2y, entonces 2y por 2 sería 4y. Y en términos generales, así nos quedaría precisamente lo que es como expresión, ¿verdad? Podemos observar que la derivada direccional no forzosamente nos tiene que entregar un valor numérico. Como pueden observar, nos entrega una función que depende de dos variables, obviamente de x y de y en este caso. Entonces ahora sí, si quisiéramos encontrar la derivada direccional para un valor específico, pues vamos a sustituir en el punto A del plano, ¿sí? Que coincida con el punto hacia arriba, ¿verdad? De la superficie. Entonces sustituimos la derivada direccional, ahora evaluada en menos 2,1, realizamos las respectivas operaciones y nos quedaría 3 por x, que vale menos 2, más 4 por 1. Realizamos las respectivas operaciones, en este caso nos quedaría menos 6 y aquí 4 y nos va a quedar menos 2 todo, ¿verdad? Entonces menos 2 por menos 4 nos va a dar 8 sobre la raíz de 13. Esto aproximadamente, haciendo la operación, nos va a dar un valor de 2.218. Ahora, este valor, como habíamos dicho, no es es adimensional, solamente nos está dando la pendiente que se presentaría para un punto de la superficie. Vamos a observarlo. Aquí tenemos precisamente una pequeña simulación.
Ahí tenemos lo que viene siendo la superficie definida, 16 menos 2x cuadrada menos 4y cuadrada. Y vamos a mover los valores como los teníamos indicados, no hay que olvidar, aquí voy a recordarlo, A debe estar en menos 2,1, ese sería el punto. Bueno, ahí nos está mostrando, se movió en 0,0 el punto A y se mueve el vector director o dirección y podemos observar pues cómo se mueve esa recta tangente a la curva. Esto se puso la recta tangente a la curva para que se visualice mejor, ¿verdad? La pendiente y la dirección. Y el vector era 3,2. Muy bien, entonces ya pusimos en menos 2,1 el punto A y el vector en 3,2. Ahí también del lado derecho se mueve o se rota el espacio para que coincida con el plano y se vea mejor, se visualice mejor. Ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos moviendo, ¿sí? Estamos moviendo el espacio de tal manera que pues se visualice, ¿verdad? Aquí, bueno, se elige otro valor, ¿sí? Otro conjunto de valores. Pero bueno, a ver, antes de continuar, como les decía, ya dando los valores aquí en automático, pues nos los calcula el software y obtenemos lo que obtuvimos en la parte analítica, 2.2188 más o menos. Y como podemos observar, ¿qué significa esto? Precisamente vemos nuestra recta tangente con cierta inclinación respecto a la horizontal. En este caso la horizontal va a ser el plano XY y va a presentar precisamente una pendiente, ¿sí?, con respecto a la horizontal de 2.2188. Ya pues ahí depende del ángulo que se quiera determinar. Muy bien. Vamos al siguiente ejemplo. En este siguiente ejemplo nos dan otra superficie. Aquí no lo vamos a hacer de manera analítica. Ya vamos a utilizar precisamente esta especie de calculadora de la derivada direccional. Entonces la superficie que nos definen es la siguiente. Es x cuadrada sobre y menos 2y en el punto de la superficie asociado al punto del plano 1, menos 1 en dirección del vector menos 1,2. Vamos a hacerlo directamente. A través de la animación, ahí tenemos la superficie. Vamos a mover precisamente tanto el punto como el vector, como lo teníamos indicado. El punto va a ser en 1, menos 1. ¿Sí? Ahí se está posicionando. Y el vector tiene que estar en menos 1,2. Y en automático pues nos da el valor de la derivada direccional, que es menos 1.7889. Perfecto, ahí lo podemos ver de la parte superior en el espacio, se rotó el espacio para que veamos el plano desde arriba. Vemos tanto el punto A como nuestro vector U, ¿vale? Y vemos precisamente cómo esa recta tangente pues está alineada, ¿verdad?, con dicho vector. Muy bien, en este caso pues se presentó de esta manera este segundo ejemplo para que ustedes comprueben a través de lo que hicimos, que es encontrar las derivadas parciales de cada una de estas dos, ¿sí?, encontrar el vector dirección o la dirección de nuestro vector, sustituirlo en nuestra expresión de la derivada direccional, evaluarlo después en el punto A, que sería en 1, menos 1, precisamente para encontrar este valor, menos 2, menos 1.78. Menos 1.78 aproximadamente. ¿Vale? Muy bien, pues sería todo por este video. Básicamente es el concepto de la derivada direccional. Esto sería precisamente su expresión simbólica, que sería el producto punto entre estos dos vectores. Su representación gráfica, ¿vale?,
también un par de ejemplos para que quede más claro. Muy bien, sin nada más, me despido, les deseo un gran aprendizaje y espero verlos en próximos videos. Hasta luego.